provechosa sin duda alguna. Desde la primera temporada hemos venido pasándola muy bien con invitados muy interesantes, con diversidad de temas alrededor de las ciencias de la Tierra. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han participado y por supuesto a las personas que se conectan porque ustedes son, eh, digamos que el motor de este tipo de cosas. Entonces hoy solo quiero compartirles alguna información para darle paso a María Angélica. Bueno, primero que todo, desear un muy feliz día para mi mamá y para todas las mamás. Espero que estén muy consentidas hoy, a pesar de el encierro en el que estamos. Sé que a todas les hacemos llegar mucho amor y mucho cariño. Entonces espero que la pasen muy bien hoy. Contarles que ya tenemos entonces programación de esta semana, arrancando hoy con María Angélica. Hoy por la tarde a las 3 vamos a tener al profe Juan Manuel Moreno conversando un poco sobre el deslizamiento en Doña Juana. Y a las 5 de la tarde cerramos el día con Clemencia Gómez y su conferencia de un geólogo en cada municipio de Colombia. Bastante interesante. Y mañana vamos a tener entonces dos conferencias, 11 de la mañana y 5 de la tarde. El martes será 11 de la mañana y 4 de la tarde. El miércoles tendremos tres conferencias. Van a ser una a las 11 de la mañana, otra a las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde va a ser un conversatorio también sobre el tema de Doña Juana, bastante interesante. Van a revisar los componentes tanto social como técnico, entonces creo que nos puede interesar mucho a todos. Y el jueves vamos a tener estas dos conferencias a las 11 de la mañana con estos dos muchachos que están estudiando en Perú y a las 5:30 de la tarde con Héctor Alfonso y esta conferencia bastante interesante sobre exploración sísmica. Y el viernes cerraremos con tres conferencias que creo que van a ser de temas muy, muy interesantes. A las 11 de la mañana los muchachos de la SIG nos van a compartir el proyecto de traducción al español del Diccionario de Geofísica Aplicada. A las 3 de la tarde vamos a tener a Luis Ernesto Ardila conversando sobre el potencial de arrecifes y bancos de carbonatos en nuestras cuencas. Y cerraremos el día con Ricardo Tenjo y esta conferencia de la segunda parte de su conferencia de depósitos minerales. Entonces, pues ojalá les interese, ojalá se conecten todos. Tenemos programación confirmada hasta el 19 de mayo. Estos son mi correo, mis redes. Si alguien quiere ofrecer una conferencia, es bienvenido por supuesto, me pueden escribir por cualquiera de esos medios. También por todos esos medios estoy compartiendo esta programación y los invito también a seguir las redes sociales tanto de la ACGGP como de la sociedad y de la universidad, donde también pueden encontrar toda la programación de estos días. Y recordarles pues que además de estar acá conectados vía Zoom, estamos transmitiendo desde la cuenta en YouTube de Cuarentena con Geociencias en vivo. Entonces también pueden seguir por allí cada una de las conferencias. Solo quiero compartirles un poco los resultados de esta segunda semana que terminamos de la segunda temporada. Cerramos con el canal con 3.380 suscriptores en el canal. Invitarlos a todos a que se suscriban. Estamos cargando allí las grabaciones de todas las conferencias que estamos ofreciendo. Entonces, si se perdieron alguna, pues pueden encontrarla allí. Si quieren repasar alguna, pueden encontrarla allí. Entonces, invitados a seguir el canal de YouTube. Tuvimos en total 25 conferencias y dos conversatorios y estuvieron conectadas 4.033 personas. Entonces, pues unos resultados de lujo y nos motivan muchísimo a continuar con estas iniciativas que pues, han tenido tanta acogida. Contarles que desde ACGGP estamos diseñando un conversatorio sobre el rol de la mujer en la industria del oil and gas. Va a ser moderado por Mayra Vargas, ella es miembro de la junta directiva de la asociación. Va a ser el 21 de mayo a las 6 de la tarde. Los invito a agendar ya esta fecha y vamos a tener unas invitadas bastante interesantes. Y estamos terminando de diseñar un curso técnico virtual en Wellbore Stability con Sandra Montoya. Ella es profesional en geomecánica de Ecopetrol. Estamos definiendo las fechas, pero va a ser algo de 8 a 10 horas, entonces esperamos que sea de su interés. Recordarles que hoy tendremos el lanzamiento de nuestro cotidiano video en el marco de la campaña Ciudad Geológica en Casa. Este video va a ser sobre volcanes y un viaje desde el centro de la Tierra hasta la superficie. Entonces invitamos a que nos sigan a las 6 de la tarde en todas nuestras redes sociales. Estaremos publicando este video
y los invitamos a seguir el canal en YouTube de ACGGP. Ustedes teclean ACGGP tal cual y ahí lo encuentran, donde pues estamos poniendo todo este material de divulgación que estamos creando. Tenemos el propósito de llevar las ciencias de la Tierra a cada hogar, que muchas personas conozcan un poco lo que estudiamos, lo que hacemos y las maravillas que tiene pues el planeta. Entonces los invitamos a mirar los videos y ojalá compartirlos con sus familiares y con sus amigos. Contarles que el martes tendremos esta conferencia bastante interesante en el marco de los Tuesday Talks de APG con Carolina García. Los invito pues a que se conecten. Y finalmente recordarles que el Congreso Colombiano de Geología ya tiene sede, se ha seleccionado la ciudad de Medellín y va a realizarse en agosto del 2021. Entonces esperamos que agenden ya este magno evento y ojalá pues nos podamos ver en agosto del próximo año en Medellín. Carolina García justamente es la presidenta del Congreso y está liderando toda su organización. Y finalmente contarles que la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias ya se está organizando. Tendremos en la última semana de mayo a Chile, la primera de junio México, la segunda de junio Ecuador, la tercera de junio Argentina y la última semana de junio va a estar dedicada exclusivamente a conversar sobre patrimonio geológico y paleontológico. Entonces esperamos pues que todos puedan conectarse. Recordarles mantener apagados su micrófono y su cámara con el propósito de que la conferencia transcurra lo mejor posible, el ancho de banda no se gaste, digamos, en la transmisión de video y podamos escuchar perfectamente a María Angélica. Y recordarles que el chat de esta conferencia pues está habilitado para recibir todas sus preguntas que le leeremos al final a María Angélica para que ella las pueda responder todas. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco nuevamente a todos. María Angélica, es un placer tenerte con nosotros, escuchar tu conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias por atender esta invitación y por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad de Geología de Colombia, quiero agradecer también a la Asociación de Geólogos aquí en Colombia, asimismo a la Universidad Nacional, a Flover, a todo su equipo, por darme la oportunidad de contarles un poquito sobre este tema de desarrollo sostenible, del cual me imagino que muchísimos habrán escuchado o manejan el tema. Así que bueno, y también obviamente es una charla, porque quiero hacerles algunas preguntas a ustedes, es una charla enfocada desde ese desarrollo, pero abordando también temáticas de los sectores extractivos o energéticos de Colombia. Entonces les voy a compartir mi pantalla y bueno, y también feliz Día de la Madre para todas esas mamitas y todas esas personas que son una madre, que son súper buenas gentes. Así que bueno, empecemos. Dale. Bueno, agradeciendo, como les decía, a Cuarentena con Geociencias por darme María esta Angélica, espérame un oportunidad. segundo. No, no vemos tu ¿Sí? pantalla todavía. Ah, ok. ¿Me avisan? Sí, sí la ven. La pantalla. Ay, un segundo, es que. ¿Sí pueden ver la presentación? Estamos viendo una página web del Consejo de Estado. Ah, no. Entonces regálame un segundo. Dale, no te preocupes. Compartí la que no era. Vamos a compartir otra. O Flower, ¿me inhabilitas y me habilitas? Es que espérate. Ah, ok, espérame un segundo, ya te saco entonces. Ahí ya te saqué, ¿cierto? Sí, ahora sí ya. Listo, entonces ahora ya puedes volver a compartir y seleccionas la pantalla que necesitas. ¿Ya les sale la que es? Ahora sí estamos viendo la presentación. Bueno. Bueno, tenemos Cuarentena con Geociencias, regulación de los sectores mineroenergéticos, una visión desde el desarrollo sostenible. Yo propuse este tema porque creo que realmente no es posible concebir el desarrollo sostenible sin el sector energético, ni tampoco concebir el sector energético sin el desarrollo sostenible. Así que bueno, voy a pasar la presentación.
Bueno, me presento, mi nombre es María Angélica Legarda Zúñiga, soy abogada, patoja, orgullosamente caucana. Estudié Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, luego me especialicé en la Universidad de los Andes en Derecho Minero Energético y Desarrollo Sostenible. Me encuentro cursando la maestría de la Universidad Externa de Colombia en Derecho del Estado con énfasis en regulación minera energética petrolera. Me desempeño como mentora profesional para el Ministerio de Educación en el programa Generación E. También soy mentora profesional para la Asociación Educativa Mentors for You Colombia y actualmente junto con 5 mujeres supremamente empoderadas fundamos el programa Youth Social Impact Leaders, en el cual formamos jóvenes en temas de objetivos de desarrollo sostenible. Y pues les invito a seguirme a través del Legal Advisor, Legal App Colombia Advisors. Imagínense decirles mal el nombre, es que es la emoción. Entonces les invito a seguir a Legal App. Allí en la presentación que luego les voy a compartir están los links. Y bueno, empecemos. Bueno, vamos a ver algunas nociones sobre desarrollo sostenible, porque algunos cuando nos hablan de desarrollo sostenible simplemente nos imaginamos medio ambiente, nos imaginamos, claro, tiene que ver, nos imaginamos protección de, digamos, de zonas vulnerables, de lugares que requieren, digamos, una intervención del Estado en caso de que una industria se pueda estar desarrollando y no observe ciertos principios de conservación. Veremos, bueno, Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible, los sectores minero, energético y petrolero en Colombia, desmitificando el sistema, el dilema de las industrias y desarrollo sostenible. Y bueno, la conclusión, porque creo que detrás de todo esto podemos decir muchísimas cosas, pero yo solamente tendría una conclusión. Entonces, bueno, nociones sobre el desarrollo sostenible. Bueno, vamos a empezar, ya que no podemos viajar, no podemos salir de la casa, ¿qué tal si viajamos un poquito en la historia sobre el desarrollo sostenible? Así que, un segundo. Listo, ok. Bueno, así que les cuento un poquito. El desarrollo sostenible es un concepto que no solamente se tocó, como vemos aquí empezando nuestro viaje con la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un tema que ya se ha tratado en las diferentes economías y hubo un programa muy chévere, muy interesante en México que se llevó a cabo y a través de este programa lo que se hizo fue impulsar la economía en México entre los años 50 y entre los años 70. A través de este proyecto México decidió hacer una apertura económica e incentivar, proteger los sectores que estaban desarrollando las industrias extractivas. En todo este proyecto, en todo ese programa salió beneficiado, ya hablamos un programa de 2 décadas, de los años 50 a los años 70 se vio beneficiado Pemex y se fortaleció bastante. Así que, bueno, dejando a un lado ese tipo de programas, de proyectos que fueron llevados a cabo en diferentes países en Latinoamérica, observemos de dónde nace todo esto. Ya sabemos, bueno, lo del periodo en el cual se llevó a cabo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De todo esto nació una creciente necesidad y es una creciente necesidad de proteger, de cuidar y de observar que hay unos límites para la actividad humana. Entonces, en 1945 hubo una reunión, ustedes saben, de todos los países, ya había habido reuniones previas, así que finalmente se logró aprobar por parte de los países en ese momento miembros la Declaración de las Naciones Unidas, nace la ONU. Posteriormente, bueno, empezó un desarrollo de políticas de protección ambiental, políticas, bueno, incipientes, pero pues que determinaron la evolución de todo este tema. Y se llegó al punto que en 1968 se creó el Club de Roma. El Club de Roma fue un club muy interesante de personas bastante ilustradas
A través de ese club se hicieron análisis económicos, se hicieron análisis ambientales sobre cómo estaba el mundo al corte de, o sea, de 1960 y qué esperaba para las siguientes décadas. Fue expedido entonces, bueno, no tenía de pronto mucha popularidad, pero se hizo muy conocido cuando se publicó Beyond the Limits o Los Límites del Crecimiento, que lo elaboró como tal, lo recopiló y lo elaboró el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A través de ese instrumento, Beyond the Limits, se criticó que se criticaron desde ese momento los sistemas económicos, el crecimiento acelerado, que estaba bien crecer, pero no podría hacerse de cualquier manera o a cualquier costo. Posteriormente tenemos allí en 1972 una de las conferencias de Naciones Unidas. Esta conferencia fue sobre el medio humano. De aquí nace todo el movimiento ambientalista a nivel mundial, nace de allí desde 1972. Se propuso allí la creación del Día Mundial del Ambiente y también de allí es que surge la propuesta de la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, esa conferencia se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, y es desde allí que se empiezan a observar unas necesidades de protección del medio ambiente, de protección de los sistemas que rodean al ser humano y que obviamente ante el desarrollo de cualquier actividad siempre iba a haber una afectación. ¿Por qué luego nosotros vemos 1973 y 1979, quienes son petroleros, petroleras, conocen esas fechas? Hablamos en ese momento de que hubo un determinante, hubo algo muy interesante, aunque van a decir, obviamente, María Angélica incluyó un tema petrolero aquí en el tema de desarrollo sostenible, en el marco del desarrollo sostenible, pues imagínense que sí. Hubo algo y fue la crisis petrolera de 1973, ustedes saben, derivada de la guerra del Yom Kippur y esa crisis económica que vino después porque le cerraron el grifo a grandes potencias, por ejemplo, Estados Unidos entró en una crisis energética, entraron muchos países en crisis energética por no tener una autosuficiencia y por depender de Medio Oriente en materia de oil and gas. En el 79 bueno, el mundo en ese momento enfrentó una situación similar porque también tuvimos una crisis petrolera derivada de la guerra Irán-Irak. De ello, ¿qué viene? De ello, en 1983, la ONU decide crear la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, pero ¿por qué salto de la crisis energética? ¿Por qué salto de la crisis energética petrolera? ¿Por qué salto aquí a la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente? Porque confluyen muchísimos temas. Confluye el hecho de que empezó a observarse algo y es algo que antes de pronto no era una necesidad como estar al pendiente y es la crisis energética. La crisis energética no debe entenderse únicamente como que, bueno, como algunas personas pueden verlo y es, no, digamos, no recibo electricidad en mi casa o digamos que no tengo cómo acceder a esa electrificación o que en mi casa yo tenga ciertos servicios. La crisis energética es algo que afecta a los países en su productividad porque tienen que depender de otros en lo que se refiere a aquellos commodities o aquellas materias primas que son fundamentales en la generación de energía. Entonces, bueno, de allí nosotros vemos la creación de esta comisión que es fundamental. Aquí empiezan también a observar, como nosotros vemos, siempre incluyen la palabra desarrollo, la palabra medio ambiente, y ya se habían estado analizando qué tipo de políticas a nivel mundial podían implementarse en adelante para el beneficio de los pueblos. Luego, en el 87, se publicó el informe de nuestro futuro común. En ese informe se hizo también una crítica bastante fuerte sobre lo que era el consumo en ese momento y cómo las industrias, cómo las empresas tenían que empezar a desarrollar sus prácticas, sus políticas, de modo que respetaran ciertos principios internacionales o se tuvieran los ciertos estándares internacionales. Entonces, de allí nosotros ya vemos que se desarrolla un concepto
que obviamente ha venido evolucionando con el tiempo y con el paso de ciertos eventos a nivel mundial. Por ejemplo, hoy por hoy tendríamos, yo creo que tendríamos con la pandemia otro concepto de desarrollo sostenible. Miren, en ese momento hablaban de que el desarrollo sostenible es la satisfacción, es aquel desarrollo, son aquellas industrias, es aquel crecimiento de los países que asegura la satisfacción de necesidades sin afectar la capacidad de satisfacer las necesidades futuras. En otros casos, con el tiempo evolucionó también entendiéndolo como ese desarrollo es aquel que sí consume, pero protege los recursos, protege que las generaciones futuras no vayan a quedarse sin ese recurso. Entonces es algo interesante de análisis, en especial para los sectores mineroenergéticos, porque si bien es cierto, esto es un recurso natural que en realidad sí es renovable. Bueno, nosotros sí, dentro de nuestra corta vida y paso por la humanidad, pues no es un recurso renovable porque el petróleo que tú extraes hoy, pues no lo vas a recuperar en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en 10 meses, sino en millones de años, en miles de millones de años, ya que le estoy hablando a los geólogos, a las geólogas. Entonces, si lo vemos a muy largo plazo, sí, sería un recurso natural renovable si pasara miles de millones de años. Pero como nosotros debemos asegurar que generaciones futuras accedan a estos recursos, es algo no tan fácil diría yo, de establecer o de estandarizar, puesto que ciertos recursos que consumimos hoy, pues no van a tener acceso las poblaciones o las generaciones que vengan. Luego nosotros tenemos en la conferencia de Naciones Unidas, la conferencia tan famosa de Río, que en realidad le dio al cambio climático la importancia que hoy en día se le da. Fue en 1991 y ahí nació la Agenda 2021. Hoy ya contamos es con una Agenda 2030. La Agenda 2030 es aquella que tiene unos objetivos específicos sobre lo que queremos en materia de medio ambiente, crecimiento económico, poblacional, que queremos, por ejemplo, respecto a todas las áreas que rodean la vida o crecimiento del ser humano. Entonces, desde la Conferencia de Naciones Unidas de Río, no solamente se dejó de ver el tema de economía y el ambiente. El tema siempre ha sido, eso sí lo diré, antropocéntrico, todo siempre ha girado alrededor del ser humano, pero se han tenido que añadir unos focos adicionales pensando en las generaciones futuras. Luego tenemos nosotros la conferencia de las Naciones Unidas. Obviamente no les estoy contando sobre las conferencias, todas las conferencias que ha habido, o sobre, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que se empezó a regir hasta el 2006 nada más. No, estoy es contándoles unos temas que han sido unos momentos o unos hitos que hemos tenido a lo largo de este viaje por el desarrollo. Y uno de esos fue la conferencia de Naciones Unidas en el 2012. Algunos aseguran que como tal los objetivos de desarrollo sostenible se abordan de una manera concreta en el 2015-2016, cuando fue adoptada esa agenda. Sin embargo, desde el 2012 ya se empezó a, perdón, ya desde el 2012, ay, ¿qué hice? Un segundo. Ya desde el 2012 se empezó, me disculpan, ya desde el 2012 se empezaron a contemplar esos objetivos y la necesidad de adoptar un instrumento para que los países pudieran aplicarlo en sus territorios. Tenemos la Agenda 2030. En el 2015, como tal, ya la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y allí se observaron 17 objetivos, 169 metas y 5 ejes. Los ejes que se manejaron pues de alianza, paz, la prosperidad, el tema de que ya se observaba un eje de planeta y otro de personas. Si observan lo que les dije, nosotros estábamos manejando un modelo de desarrollo, de especie de desarrollo sostenible antropocéntrico, en este momento ya no lo es, ya personas, el tema de lo que gira alrededor del bienestar del ser humano es uno de los ejes únicamente.
Momento. Entonces, bueno, hay algo muy interesante aquí sobre el nuevo concepto prácticamente de desarrollo sostenible o de lo que significa hoy por hoy el desarrollo sostenible, aunque puede interpretarse de diferentes maneras. Y es, un segundo, un momento. ¿Alguien escribió en el chat? Ah, bueno, Flower va a ver el chat, ya saqué el chat a un ladito por si van a enviar las preguntas. Entonces, uno de los conceptos actuales de desarrollo sostenible es que en realidad el desarrollo debe girar alrededor de la erradicación de la pobreza, del hambre, de generar una educación de calidad, mejores servicios de salud. Allí ustedes van a ver resumidos prácticamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, uno de los objetivos no solamente construir, ya sea lo que hablamos ahora tanto de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, sino también sociedades pacíficas, cerrar brechas entre hombres y mujeres y sociales en todo el planeta. Entonces, en realidad, este es el concepto que diría yo la esencia del desarrollo sostenible como ha venido evolucionando, que ya no es simplemente un concepto socioambiental o de la lucha socioambiental, sino que es algo que erradica como tal la evolución o la evolución sí de lo que se busca como tal del comportamiento del ser humano en el planeta. Así que Colombia, ¿cómo ha abordado todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces es un país que ustedes saben por las particularidades que nosotros hemos, sí, por decirlo, particularidades o los flagelos que ha sufrido el país, que creo que es la mejor forma de decirlo. Por ejemplo, yo vengo de un territorio que es el Cauca y en realidad puedo decirles que el desarrollo sostenible cuando uno se encuentra en territorio y la mayoría de ustedes que han estado en campo o han ido a campo, bueno, eso es lo que yo espero o quienes puedan ver este webinar más adelante, es que el desarrollo sostenible uno por allá no lo ve. Uno se imagina otras cosas, uno lo que hace es ver territorios olvidados. Recuerdo estar trabajando en el 2015, 2016, Putumayo, Nariño, Cauca, y lo que veía era pobreza extrema. No entendía por qué en realidad el abandono del Estado, en ese momento lo observaba simplemente como el abandono del Estado. No entendía por qué había empresas que tenían, digamos, ciertas operaciones o actividades, pero a su alrededor había tanta pobreza, aunque podrían mitigar, ayudaban a muchas comunidades, pero se me hacía algo bastante contradictorio. Entonces, con el tiempo fui entendiendo que somos nosotros los encargados de llevar a operación los objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible básicamente depende de todos. A las industrias en Colombia se les ha entregado un peso bastante alto y es el peso de cargar con el desarrollo. Entonces, yo creo que si se le ha recargado de esa manera a las industrias el desarrollo sostenible, es necesario que el país adopte otras medidas adicionales para proteger a las empresas. Algunos no estarán de acuerdo, tienen toda la razón, es respetable el diferente punto de vista. Lo que hoy es, por ejemplo, si unas compañías desarrollan o ejecutan determinado grado de inversión en un territorio, bajo eso sí, tiene que ser bajo los mejores estándares, bajo las mejores prácticas. No todos los casos son iguales, no puede decirse que en territorio todos los casos sean similares, pero si se hace bajo las mejores prácticas, creo yo que es bueno y que es necesario asegurarle a las compañías algo de como un estándar jurídico. Lo digo como abogada porque algunas empresas me dicen tenemos nosotros dificultades porque no sabemos en realidad qué se puede hacer y qué no se puede hacer porque nos encontramos bajo el desarrollo de toda la legalidad y no entendemos. Y el lema muchas veces para detener a las industrias, el lema equivocado es desarrollo sostenible. Perdón, bajé la presentación. Perdón. Ay, creo que me pasé. Ah, no, aquí estoy. Sí. Entonces, por ejemplo, en Colombia,
para abordar todo este tema del desarrollo sostenible, ¿a quiénes se ha acudido? Entonces, no podemos nosotros pensar que la industria está excluida de esta conversación o que, por ejemplo, el sector minero, el sector de la energía, el sector, los generadores energéticos también, que pueden ser, digamos, puede provenir del gas, puede venir, digamos, la energía con la que se genera, puede venir del carbón, puede venir, digamos, de la quema de la CPM, la generación en Colombia puede venir de la hidro, también en Colombia puede venir del gas. Nosotros tenemos una matriz energética diversa. Entonces, aquí, ¿a quién metemos en este desarrollo sostenible? A todos aquellos que se encuentran dentro de estos sectores, a todos aquellos que hacen parte, a todos aquellos que también generan progreso de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible en un territorio, tenemos que observar, por ejemplo, quiénes son los que están operando en ese lugar y cuáles son las autoridades encargadas del manejo de esta temática. Por ejemplo, a nivel nacional, se ha considerado que contamos con unos aliados como nosotros que estamos escuchando la conferencia, la sociedad civil, la academia, ciertos medios, todos nosotros debemos participar de esa conversación. También hay una secretaría técnica en Colombia en materia de desarrollo sostenible, hay un comité técnico y también ciertos grupos de trabajo. Eso sí puedo decirles que quienes se han abanderado de este proyecto en Colombia ha sido básicamente el Departamento Nacional de Planeación, es quien se ha encargado de llevar adelante este proceso. Por ejemplo, en el 2016, como nosotros ya vimos, en el 2012 ya se hablaba de ODS y en el 2015 ya como tal se establecieron los objetivos con la Agenda 2030. Aquí nosotros en el 2016, Colombia, de los 169 objetivos de desarrollo sostenible, Colombia observó que, bueno, podía priorizar, digamos, podría empezar con 107 indicadores mínimos, que son bastantes, pero empezó a hacer una medición, cómo estamos en temas de agua, aire, suelo, cambio climático, cómo estaban las corporaciones autónomas regionales, cómo estaba su seguimiento, si era necesario fortalecer las corporaciones autónomas regionales y cómo era el tema de la biodiversidad. Empezamos un acercamiento ya en el 2017, ya en Colombia los ODS contaban con unas entidades con una estructura determinada y ya había, o sea, ya había unas mesas específicas. Bueno, como tal, la estructura se constituyó en el 2018 con el COMPES, pero ya había unas mesas que se habían sentado a trabajar en territorio, ya habían coordinado con los ministerios, con los diferentes actores a nivel nacional sobre qué era lo que se quería y Colombia, qué podía llegar a cumplir, qué cosas podíamos empezar a actuar al corto, mediano y largo plazo en materia de ODS. Como tal, en el 2018 ya observamos aquí el COMPES 3918 del 2018. Este COMPES recomiendo que todos lo puedan revisar. Es muy interesante porque allí nosotros encontramos que se priorizaron 147 metas, 156 indicadores. La idea era poder hacer una medición de cómo está Colombia, cómo van los avances y se habló de que habría 16 metas para el gobierno nacional, 16 metas que se buscarían cumplirlas al 2018. Entonces, dentro de esas metas hay algo fundamental y que les quiero dejar para que despierten su inquietud y son los proyectos pilotos. Pero estos proyectos pilotos, ¿cuáles son? Son unos pilotos de objetivos de desarrollo sostenible. En estos proyectos o en estos pilotos de desarrollo sostenible, que son una articulación entre la ONU, entre el PNUD, entre los gobiernos locales y regionales, para generar un documento, para generar un instrumento que se llama la línea base. Entonces, Colombia, si nosotros dijéramos, pero Colombia, ¿por qué no cuenta con una línea base ya general en materia de desarrollo sostenible? Pero es como si nosotros pretendiéramos que en materia ambiental hubiera una sola línea base para todo el país, ignorando las particularidades de cada territorio. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos, y lo pueden consultar en internet, podrían observar la línea base
ODS de Cundinamarca, de Santander. De hecho, también el distrito cuenta, aquí en Bogotá se cuenta con una estrategia para manejo de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, aquí qué se debe tener en cuenta, tienen en cuenta los programas, los planes de ordenamiento territorial, las actividades económicas y los principales retos. Por ejemplo, nosotros sabemos que las actividades económicas de Cundinamarca y Santander son supremamente diferentes, tendrán algunos puntos de encuentro, pero son diferentes, así que los objetivos serán distintos. Las mediciones son distintas. Un segundito, me volví a pasar. Ya estamos acá. Ay, perdón. Ya. Entonces, dentro de esas líneas bases, Colombia ha decidido, recuerdan que les estaba explicando que hay ciertos temas que son de especial observación. Por ejemplo, en cambio climático. Entonces, nosotros les había mencionado que tenemos una meta de cumplimiento, unos objetivos de cumplimiento para el 2030 dentro de nuestra mini agenda ambiental en Colombia, de ODS, perdón. Entonces, por ejemplo, el cambio climático se tienen cierto número de metas, 21 metas. La mayoría de metas en materia de cambio climático en Colombia están enfocadas a las emisiones de CO2, en la calidad del aire y en la protección de la biodiversidad, pero eso ya está en el siguiente. Aquí vemos, bueno, hay también una cantidad de metas en biodiversidad, bienes y servicios ecosistémicos. Hay algo que me interesa que le pongan mucha atención y es que en el tema de, miren aquí uno de los sectores y es sectorial y urbano, hay 59 metas. Entonces, en el sectorial y urbano, nosotros podremos observar el tema de las ciudades sostenibles, cuál es el objetivo para lograr esas ciudades sostenibles, esas ciudades amigables con el medio ambiente o que nosotros podamos crecer de una manera no tan agresiva. Entonces, aquí es donde hay que observar la injerencia del sector minero, por ejemplo, porque si nosotros observamos todo el manejo de la innovación y la tecnología que se requiere, porque acorde con la charla que tuvimos la semana pasada del ingeniero Eusebio Orozco, sobre innovación, es fundamental si nosotros queremos evolucionar en el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que incluyamos a la innovación. Y la innovación también afecta a estos sectores, porque nosotros podemos pensar en crecer, pero crecer sin la petroquímica, crecer sin las materias primas, crecer sin el Producto Interno Bruto que generan estos sectores es imposible. Claro, no son los únicos sectores y lo ideal es que podamos diversificar al punto que sí tengamos participación de estos sectores extractivos en porcentaje en nuestro Producto Interno Bruto anual, pero haya otros sectores también con protagonismo. Insisto, todo viene del apalancamiento de estas industrias de las que podemos obtener mayores recursos. Entonces, ¿qué pasa con los sectores minero, energético y petrolero de Colombia? Mucho se habla sobre que estos sectores afectan el desarrollo, afectan, perdón, a esa nación que vive en territorio, a ese colombiano que habita de pronto en un lugar alejado donde dice, pero es que acá yo no veo el desarrollo, se llevan los recursos y no nos dejan nada. Y es totalmente entendible. Yo de hecho en algún momento también lo pensé. Cuando ya empecé a estudiar estos temas, me di cuenta que las cifras dicen muchas cosas. Por ejemplo, hay un sector del que voy a hablar específicamente y es el sector petrolero. Por ejemplo, uno de los puntos que me parece muy interesante es que nos gusta consumir, nos encanta todo lo que viene de los recursos naturales, nos encanta crecer, la tecnología nos gusta para compartir muchas cosas, para generar progreso, nos hace crecer. Pero no nos gusta de dónde vienen todos esos derivados de la petroquímica, no nos gusta enterarnos de cómo lo extraen. De hecho, me parece pues que nos dejamos llevar a veces por la doble moral
y no nos atrevemos a mirar un poco más de fondo y darnos cuenta que no es un tema escabroso, que no es un tema feo, que no es un tema complicado, sino que de hecho es muy chévere, es muy lindo. ¿Por qué lo digo? Porque este sector petrolero, desde que Colombia está explotando este sector petrolero, desde que Colombia obtuvo sus primeros descubrimientos por allá a inicios de 1900 y empezamos a extraerlos y a producirlos, obviamente cada vez en mejor manera, y la idea es hacerlo de las compañías petroleras que lo sigan haciendo en este país, la idea es realizarlo con las mejores prácticas. Se ha observado que de este sector ha venido una fuerza para la economía. Por ejemplo, un estudio que hizo Campetrol y que lo publicó el año pasado sobre cuánto se afectaba la economía colombiana por, digamos, cuando el sector petrolero se encontraba debilitado. Podría ser por diferentes causas. Digamos, una de las causas por las que se pudiera haber debilitado el sector petrolero es algo que suena muy polémico y es la expropiación indirecta. La expropiación indirecta es cuando una compañía está desarrollándose en un territorio, pero yo a través de medidas restrictivas cada vez le impido menos y menos y menos operar. Así que no nos gusta hablar de la expropiación y de hecho en Colombia está permitida la expropiación, pero a cambio de una indemnización. Así que estas compañías que desarrollan este tipo de proyectos y que a veces se ven expropiadas indirectamente y se ven obligadas a irse, cuando se van dejan un vacío fiscal inmenso. Cuando se van dejan una gran cuenta por pagar y el Estado se ve a gatas para poder solventar las necesidades del mismo Estado y de la sociedad de quienes lo requieren. Otro de los puntos, ustedes saben, es el que actualmente, o crisis que actualmente afronta la industria petrolera debido a la baja demanda. Algunos han cantado victoria en este tema y no sé si victoria o se han alegrado de que, no sé, colateralmente cientos de empresas, miles de empresas en Estados Unidos y alrededor del mundo petrolera se quiebren por causa de la crisis del COVID y de esta actual crisis petrolera. un pequeño, una pequeña aclaración, y es que algo que supongo que ustedes manejan y es que obviamente el mercado se mueve por la oferta y la demanda, y el petróleo, el carbón, el gas, todos estos minerales son commodities, todos cotizan en la bolsa y todos se manejan por las teorías de mercado. Así que si no hay quien compre un bien, bueno, entonces se devalúa. Lo mismo está pasando con el sector petrolero, el cual no creo que lo lleguemos a ver nuevamente en precios históricos, pero sí seguramente se irá recuperando con el paso de los meses. Así que en la medida que el mundo se recupere del COVID. Así que cuando todo esto sucede, se afecta el sector público, hay un déficit fiscal. ¿Por qué? Porque disminuyen los impuestos. ¿Quiénes pagan más impuestos? El sector petrolero no solamente paga impuestos a nivel nacional, los impuestos no solamente paga su renta, paga también impuestos a nivel municipal, no impuestos por la extracción de los hidrocarburos, porque no está permitido imponer ese tipo de impuestos, pero sí impuestos que al operar, al estar desarrollando su actividad económica en una región, tiene que pagar constantemente. Eso alimenta a los municipios, así que normalmente siempre vemos a estos sectores como aportantes al sistema de regalías, siempre se ataca el manejo, algunos atacan el manejo con los argumentos que pueden ser respetables sobre el manejo del fondo de las regalías. ¿Qué se hace con el dinero si llega o no a territorio? ¿Cómo se invierte? ¿Qué tipo de proyectos es en los que se debe invertir? Entonces, más allá de todo eso, no es el único beneficio que genera. Asimismo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los trabajos, qué es todo lo que puede beneficiar a un sector cuando una persona tiene trabajo? Es el mismo efecto que si ustedes observan una carretera en oscuridad, si alguien instala un foco de luz. Empiezan a cambiar muchas cosas y todas las condiciones empiezan a mejorar. Lo mismo es en un hogar, en un municipio, en un departamento en el cual hay una empresa que está generando utilidades. Así que, claro, el país se afecta
sino industria petrolera, o si este mismo análisis lo podemos extrapolar también al sector minero, porque son sectores que también manejan este tipo de materias primas. Entonces, si nosotros exportamos petróleo o gas, bueno, consumimos nuestro gas, o por ejemplo, si nosotros vamos a exportar el carbón, este tipo de minerales, entonces hay una afectación, por ejemplo, cuando estos sectores no reciben apoyo del Estado, cuando no reciben apoyo, ¿a qué me refiero? No hablo de dinero, sino cuando no cuentan con condiciones de desarrollo para que puedan llevar a cabo sus actividades, pues no pueden funcionar de manera correcta, disminuyen nuestras afectaciones, hasta se afecta nuestra, nuestra, nuestra productividad. Por ejemplo, hay otras maneras y es que si en un pueblo que normalmente opera determinada, digamos, un proyecto minero y es obligado este proyecto a irse, no hablo de una condición, por ejemplo, normal si hay un territorio que fue excluido por alguna resolución ambiental o por una determinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, digamos, en pro de proteger y con el fin de proteger determinado ecosistema o sistema que se encuentra ahí alrededor, pero si se ve obligado a irse porque digamos que el Estado no vio la necesidad de proteger aquellas industrias que generan trabajo. Por ejemplo, que el Estado no permitió que la compañía tuviera una buena conversación con las autoridades locales, que digamos el Estado no propendió porque las autoridades también jurisdiccionales, jueces y magistrados entendieran el impacto y la huella que deja la empresa cuando se va. Estas empresas, he de aclararles que no solamente generan empleo, a través de unos programas especiales, cada industria tiene que manejar un programa. Entonces hay unos programas de beneficio en la industria minera que obligatoriamente tienen que implementar, pero no, hasta la fecha no cuenta con un porcentaje específico de inversión. Y es que la compañía debe invertir dentro de ese plan de explotación, de exploración y de explotación que vaya a manejar o de su programa de trabajos y obras que tenga, debe incluir también dentro de sus rubros cuánto va a invertir, qué debe invertir y va a invertir en las comunidades. Igualmente en el sector petrolero hay algo que se llama programas de beneficio a las comunidades. A través de esos programas, estas compañías incluyen dentro de sus acciones el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la industria petrolera, el 1% de cada proyecto, el 1% debe destinarse para esos programas que afecten a las comunidades, perdón, pero no les afecten, la afectación no tiene que ser negativa, tiene que ser, bueno, si quieren utilizar otra palabra, de impacto. Este tipo de programas de impacto ya no son como antiguamente se manejaban y es, digamos, no, nosotros queremos una casa de la cultura y van a ver y ya han negociado 3 casas de la cultura y no se construye la casa de la cultura, no. En este momento se está a través de la sentencia SU 095 del 2018, que creo que recoge muchísimo de lo que es el desarrollo sostenible en Colombia y que les recomendaría leerla, porque las industrias ven esta sentencia como aquella sentencia que protege tanto al ciudadano de a pie que se enfrenta a este tipo de proyectos extractivos, como le da herramientas al juez y al magistrado para que tenga criterios de decisión, criterios de peso de decisión, no solamente principios. Entonces, los principios en el derecho son importantes y son fundamentales, pero yo debo acudir a los principios en la última instancia, en caso de que yo no tenga otra herramienta para acudir, en caso de que yo no tenga una norma, en caso de que yo no tenga una ley, en caso de que yo no cuente con una resolución, con otro instrumento, la última fuente de derecho siempre va a ser los principios. Hay un principio, claro, hay unos principios que son rectores en Colombia, debido a que nosotros, ¿se acuerdan que les hablé de Río, de esa convención en Río de Janeiro, de esa conferencia en Río de Janeiro? Pues nosotros acogimos todo aquello que se dijo en la conferencia de Río de Janeiro en Colombia en el 94 y desde el 94 Colombia observa algo que se llama el principio de prevención y de precaución.
Entonces, en este país muchos proyectos son frenados con fundamento en el principio de prevención porque hay obviamente hay documentación o evidencia de que el proyecto puede generar un impacto grave a las comunidades o grave a los ecosistemas, grave al medio ambiente, que no pueda ser como está en los planes de manejo ambiental, que pueda ser mitigado, que pueda ser compensado o que pueda ser prevenido. Así que se detienen ciertos proyectos por el principio de prevención y el principio de precaución, que también es utilizado y ha sido utilizado en otras industrias, también en la de telecomunicaciones. Entonces, cuando una industria va a desarrollar una tecnología, una técnica, y digamos que el Estado colombiano en algún momento, les cuento cómo se interpreta en palabras coloquiales el principio de precaución en este instante, y es que cuando haya una actividad que se vaya a desarrollar, un proyecto, y sus impactos pueden generar una afectación grave, ya sea a los ecosistemas, al ambiente que rodea al ser humano, a la vida, al propio ser humano, eso debe suspenderse. Cualquier actividad que se pretendiera desarrollar debe suspenderse inmediatamente o debe evitarse ejecutarse. Entonces, se le cierra de puerta a priori. Diría yo que la oportunidad, algunas tecnologías que se pueden desarrollar y harían más productivas o más eficientes a las empresas o a algunas compañías. Por ejemplo, sí, claro, me van a decir, pero esta abogada es como muy pro industria. No, en realidad yo estoy del lado del desarrollo y de la protección al ser humano. Sin embargo, si nosotros cuidamos a las empresas, también estamos cuidando al señor campesino, también estamos cuidando, digamos, a este señor que es empleado en territorio, que es capacitado por las empresas y puede trabajar allí. Es una manera de proteger. Entonces, si nosotros continuamos, por ejemplo, podemos ver también cuál es esa proporción entre el ingreso fiscal petrolero y el déficit fiscal, por lo menos en Colombia. Entonces, les quiero como, no sé, me parece interesante si nosotros nos hacemos esa pregunta o si ustedes me pueden decir, no, mira, María Angélica, hay muchas formas de mitigar ese déficit fiscal y es que nosotros impulsemos otras industrias y tienen toda la razón, sino que ese es un plan a un mediano y creo que muy largo plazo. Es una política que tendría que asumir el Estado de diversificación de la economía y pues bueno, creo que sería necesario. Por ejemplo, en estos momentos confluyen la crisis del COVID en Colombia, confluye la crisis petrolera mundial, la pérdida de los trabajos, todo lo que viene de allí. Cientos de miles de personas están perdiendo sus trabajos en este momento. Como vemos allí, el déficit aumentará porque nos faltan, obviamente este estudio es del 2019, se hizo con cifras del 2017, 2018, y vemos que el déficit va en aumento. Así que si nosotros nos comparamos en este momento, vamos a ver que yo creería que se dispara el déficit para este año. Esperemos que las cosas mejoren a nivel económico del sector petrolero. Ese es mi deseo y de, bueno, de todos los sectores en realidad que se empiecen a reactivar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ello? ¿Qué nos dicen los objetivos de desarrollo sostenible? Un momento, es que creo que me salté una. Sí, un momento, no me la dejo abrir. Ya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros vemos aquí? ¿Qué tanto se pueden impactar las industrias de ello? Vemos fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades. Aquí los vemos todos, está la acción por el clima, la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones, sí, producción y consumo responsables, ciudades, comunidades sostenibles y alianzas para lograr los objetivos. Yo diría que es imposible nosotros ver una industria sin ello. Por ejemplo, miren, el tema de fin de la pobreza, cuando nosotros incluimos en una región
a alguien que produzca de alguna manera, alguien que tenga un negocio, alguien que genere trabajo, si lo vemos desde algo pequeño hasta algo grande como son los sectores productivos, en realidad estamos ayudando a que ese primer objetivo de desarrollo sostenible empiece a cumplirse o se pueda o empecemos ese proceso de consecución. El tema de hambre cero, nosotros vemos también que si hay de dónde trabajar, si hay cómo trabajar, se pueden disminuir esos índices del hambre. La salud y la bien, el salud y la bien, el salud, el, perdón, la salud y el bienestar también se ven afectados. Claro, las industrias deben desarrollar sus proyectos bajo las mejores prácticas y los mejores estándares a nivel internacional. Por ejemplo, en la industria petrolera, si bien es cierto, pueden haberse cometido muchos errores como en todas, accidentes, por ejemplo, si nosotros observamos accidentes en las minas han ocurrido un montón, accidentes en los sectores automovilísticos, accidentes en los grandes sectores que se están desarrollando hace muchísimos años, accidentes en el sector de la construcción, se han caído, bueno, cosas que no deben suceder, pero se han caído puentes, digamos, por malos diseños, por malas prácticas. Han sucedido este tipo de desastres, pero quienes lo hacen de manera correcta siguen funcionando y lo hacen bien. Entonces es mi invitación para que algunos analicen de pronto en casa que el, sal- el sector petrolero, el sector minero, el sector energético, estos sectores pueden operar y pueden hacerlo de la mejor manera y pueden ayudar al cumplimiento de esos objetivos. Por ejemplo, algunas compañías tienen, o la mayoría, tienen sistemas de apoyo a educación de básica primaria y media, a los colegios de las veredas, a los lugares afines en los que se encuentran estos proyectos. También en temas de saneamiento, agua potable. En igualdad de género, puedo decir que ha habido avances. Hoy por hoy, si bien es cierto, por ejemplo, en la industria minero, energética y petrolera, aproximadamente el 30%, por mucho, somos mujeres. Entonces, siempre hay bastantes retos aún, aunque hay muy buenos programas en materia de inclusión de mujeres en estas industrias. Los invito a que sigan a Geolatinas, pueden ver la Asociación de Mujeres de Women in Energy, pueden ver asociaciones de mujeres en energía nuclear también. Entonces, todas estas industrias también han visto la necesidad de apoyar los cambios en el paradigma de género sobre energía asequible y no contaminante. Entonces, en materia energética, hoy por hoy nosotros ya vemos de que tuvimos nuestra subasta de energías y que algunos no pueden, tal vez no les gusta el nombre de energías limpias porque me van a decir, pero las baterías que utilizan, si son contaminantes, ¿cómo vamos a hacer para la disposición de las baterías? Bueno, sí tienen sus retos, pero estas energías que popularmente se denominan como no contaminantes o como menos contaminantes, también se han impulsado en el país. Así que hoy en día también debe comprarse una cantidad específica de ese tipo de energía y se han incentivado varios proyectos para que en algunos años empiecen a operar. Eso sí debo aclarar que no van a entregar, tal vez, no van a entrar a nuestra bolsa de la energía para despacharse diariamente con energía en firme, pero sí van a ser una gran energía de soporte, van a ser una buena energía de soporte que es importante para nosotros contar con seguridad energética. Sobre trabajo y crecimiento económico, creo que ya bastante les he dicho, industria, innovación e infraestructura también. Entonces, si no hay innovación, no hay una manera de vencer esa falta de conocimiento. Entonces, por ejemplo, el principio de precaución en Colombia que se aplicó, por ejemplo, en una decisión del Consejo de Estado respecto de la técnica de, de, de fracturamiento hidráulico multietapa, específicamente para proyectos petroleros que hubieran perforado pozos horizontales, básicamente fue para eso. Frenó la regulación, sí, frenó la regulación con la que se contaba en el sector petrolero, una resolución, un decreto, la resolución 9341, el decreto 3004. Entonces, Colombia se quedó sin regulación en materia de no convencionales, en realidad. Nos quedamos solamente con la regulación de la 181495
esta resolución de la 181495 modificada del 2009, modificada por la resolución 40048 del 2015, nos habla de las mejores prácticas. Todas las industrias deben manejar estas mejores prácticas. También el Código Minero contempla buenas prácticas. Todas estas industrias que se desarrollan, la energética, la minera, la petrolera, deben ejecutar las prácticas que son reconocidas a nivel internacional, que han sido utilizadas y probadas, de manera que tampoco vayan a esterilizar recursos in situ. Entonces, por ejemplo, para el caso de los no convencionales, que tal vez algunos manejan el tema de no convencionales aquí en la charla, estos, estos recursos de los cuales nosotros en este momento, yo creo que, bueno, económicamente tal vez no es viable en este preciso momento por el precio internacional del crudo, no es tan viable extraerlo económicamente, pero sí como un proyecto abanderado de la nación ahora, para el desarrollo de proyectos piloto de investigación integral. Diría que la regulación que el Consejo de Estado suspendió, observando el principio de precaución, pues creo que nos da una oportunidad. Algunos lo han visto de manera negativa, claro, podemos todos verlo de la peor manera, la manera negativa, pero creo que nos da una oportunidad. Sí, la regulación por el Consejo de Estado para los no convencionales, esos recursos no convencionales, esos hidrocarburos que se pueden extraer mediante este tipo de perforación y de estimulación hidráulica. Yo creo que nosotros podemos expedir una mejor regulación con menores vacíos. Sin embargo, quiero recordarles que contamos con una de las regulaciones más estrictas. ¿Por qué? La regulación estricta, quiero decirles, no es la regulación que más normas tenga. Tal vez algunos dicen, la abogada nos iba a aburrir con una charla simplemente llena de normas. No, las normas están. Nosotros en materia de ODS tenemos nuestro COMPES. Cada sector tiene un sistema normativo bastante fuerte que se rige por una constitución política nacional y es nuestra constitución que ha sido considerada una de las mejores en materia ecológica. Algunos le han denominado profesores de diferentes universidades, le llaman la Constitución Ecológica Colombiana. Así que, de hecho, es uno de los derechos fundamentales poder tener un ambiente sano, pero también es uno de esos punticos que no nos gusta leer en la Constitución Política. Desde el artículo 332 en adelante empezamos a ver temas económicos y también de recursos. El Estado es dueño del subsuelo, el Estado es dueño de los recursos que hay en el subsuelo. Y también, hace renglón seguido, nosotros leemos que nos habla de las iniciativas, que nos habla de las iniciativas privadas, que nos habla de la economía, que nos habla de que el Estado también incentiva a ese empresario. Entonces, la constitución política misma nos permite observar que tenemos esos recursos naturales, pero que también está la posibilidad de quien los extraiga. El hecho es hacerlo bien, el hecho es ejecutar las mejores prácticas, como les decía en materia petrolera, aun cuando se haya caído la regulación de no convencionales. El artículo cuarto de la resolución 1814-95 es clara y nos habla de que en esas operaciones, no nos dice que no es de no convencionales, sino es una regulación general. Nos habla de que se deben aplicar las normas y los estándares pues más altos, ¿sí? De la American Gas Association, del American Petroleum Institute, nos habla también de esas instituciones a nivel internacional, normalmente americanas, que se refieren a temas de manejo del fuego, de explosivos, nos habla de ese tipo de normas y también nos cita unas normas y contexto. Entonces, si nosotros nos podemos regir con ello, si nos autorregulamos, si desde las industrias se hacen correctamente las cosas, creo que ese es el mayor impulso a los objetivos de desarrollo sostenible, porque cuando se ejecutan estos proyectos de la manera correcta, miren que se impactan casi todos. Claro, negativamente se pueden afectar algunos si no se respetan los lineamientos ambientales. Por ejemplo, en el país no, las empresas no hacen simplemente lo que desean. Contamos con un sistema de instituciones altamente especializado dependiendo de su tema, desde los cuales se hace la vigilancia. Y, por ejemplo, en materia ambiental,
existen los procedimientos ambientales, derecho sancionatorio ambiental, que ha sido bastante desarrollado cuando una compañía, cuando una empresa pequeña o grande no cumple con ciertos estándares o con lo comprometido o digamos va más allá de su licencia ambiental, va más allá de los instrumentos, permisos ambientales que fueron otorgados. Entonces, un momento, acabo de leer una pregunta. Entonces, cuando no se vigilan este tipo de estándares, hay unas sanciones y es el derecho sancionatorio ambiental. También hay otro derecho sancionatorio que es muy interesante y no es tan conocido. No es específicamente un área del derecho, pero sí es una partecita derivada del derecho sancionatorio general que está en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la ley 18, la ley, perdón, 1437 de 2011. En esta ley nosotros encontramos el derecho sancionatorio y ese es el que aplica la Agencia Nacional de Hidrocarburos en su área de fiscalización. Cuando las cosas no se hacen bien, cuando algunos critican y dicen, pero es que las compañías, ¿cómo hacemos para fiscalizarlas y saber que el crudo que reportan es el crudo que efectivamente están extrayendo? Para eso existe un área específica de fiscalización en coordinación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y del área de fiscalización. Se encarga, así como el área de fiscalización, por ejemplo, fiscalización minera, es un área bastante desarrollada y cuenta con unos sistemas tecnológicos muy interesantes y también de monitoreo remoto. En esas industrias se aplica el derecho sancionatorio. Por ejemplo, en hidrocarburos, cuando las compañías no dan cumplimiento a cualquiera de los preceptos, por ejemplo, de la 181495 que les mencioné, en donde habla que hay que aplicar los mejores estándares y nos enumera esas instituciones, por decirlo de esa manera, a nivel internacional en sus estándares, bueno, se les puede sancionar a las compañías con determinado número de salarios mínimos. Entonces, sí hay un seguimiento. Yo invitaría para quienes tienen dudas sobre los hidrocarburos que, bueno, me pueden preguntar, me pueden decir, soy atenta a todo ello, a proporcionarles información. Sé que el seguimiento es estricto, sino que de eso no siempre hablamos y nos imaginamos que estos objetivos de desarrollo sostenible están por allá, en el aire y no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué se es tan estricto en el seguimiento? ¿Por qué se es tan estricto con esa fiscalización? ¿Por qué se es tan estricto con los sancionatorios ambientales, con los sancionatorios petroleros, por lo menos, y ese seguimiento a los incumplimientos en los contratos desde las agencias? Y también el seguimiento estricto a los proyectos energéticos de parte de la CLIC, porque podemos afectar, por ejemplo, la vida de ecosistemas terrestres, porque podemos afectar la vida submarina, porque si generamos mayores, por ejemplo, si empezamos a incrementar nuestros gases de efecto invernadero o si empezamos a generar más emisiones de CO2, pues habrá unas afectaciones mayores. Entonces, algo que les dejo allí para que por favor reflexionen es el número 17, que no siempre se habla del número 17. Y es, perfecto, ya lo estoy leyendo, aquí hay. El número 17 habla de las alianzas para lograr los objetivos. Uno de los aliados que se requiere para estos objetivos es la industria. Uno de los aliados que se requiere es el sector privado, el sector público. Se necesitan a las comunidades, es necesario dialogar con las comunidades. Como les decía, por ejemplo, los programas de beneficio de las comunidades que se desarrollan no pueden ejecutarse de una manera o puede simplemente ofrecérsele, digamos, la Toyota Hilux a la comunidad, sino desarrollar proyectos sociales que generen impacto y que en realidad puedan a largo plazo ser una semilla que pueda crecer. Entonces, creo que eso hace parte de desmitificar el dilema entre las industrias y desarrollo porque vimos que cualquier actividad de las industrias afecta a todos y cada uno casi todos, perdón, de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Aquí, por ejemplo, veo que me envían unas preguntas y me dicen aquí, José Manuel Botero está preguntando, ¿en la constitución actual es viable la búsqueda de hidrocarburos y cuidado del medio ambiente? Así es, José Manuel. Te lo voy a mostrar porque, pues, no sé, normalmente me gusta que la gente vea la norma.
te la voy a mostrar, Constitución Política de Colombia, desde el artículo 332 nosotros lo encontramos. La condición es cuál. Por ejemplo, en Colombia se exploran y se producen hidrocarburos y se seguirán produciendo seguramente porque nosotros protegemos o velamos por nuestra seguridad energética, que la seguridad energética no es solamente que llegue energía a la casa, la seguridad energética también es que, por ejemplo, la refinería de Ecopetrol cuente con hidrocarburo para poder abastecerse, que el Colombia tenga abastecimiento propio en materia de combustible, seguridad energética, digamos que aquellas térmicas, las térmicas son esas, ¿cómo les diría? Son esos agentes en el sector energético que también son generadores de electricidad y esos generadores pues requieren materias primas como ACPM, como diésel, como gas y con la quema de esos de esas materias primas genera electricidad. Eso puede evitar que nosotros caigamos en una crisis energética, que tengamos otro apagón similar a los de los 90. Entonces, aunque nosotros queremos tener siempre una matriz energética limpia, todas las industrias se ven involucradas dentro de esa búsqueda de un energético limpio, asimismo como las industrias, la eólica, la solar. Hay una más limpia que todos y es la nuclear, que no hemos incentivado en realidad en Colombia. También tampoco no ha sido por esa interpretación seguida del principio de precaución, pero no se ha incentivado esa industria que tiene alto potencial que en el mundo sí lo están desarrollando. Entonces, bueno, déjenme decirles, por aquí ya les cito el artículo, lo voy a pasar para acá, el artículo 332. Vámonos, está desde el artículo 332. Entonces, aquí desde, momento, el artículo 332 que observamos de la Constitución Política, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con el arreglo de las leyes preexistentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos habla de los derechos adquiridos y de las leyes preexistentes. Entonces, el Estado como es dueño de los recursos, también ¿cómo les explico? Anterior a este nuevo modelo de la Constitución de 1991 y que el Estado siempre ha sido dueño, el Estado ha habido algunos momentos en que no ha sido propietario exclusivo de los hidrocarburos. Hemos tenido una evolución larga del derecho petrolero desde 1900, desde principios de 1900. Así que en Colombia tenemos todavía una concesión viva según la cual el Estado no es propietario del subsuelo. Solamente queda un caso tal en el cual, eh, por haber empezado la explotación desde antes de los 60, ¿sí? Esa concesión todavía es dueña del subsuelo y de esos recursos hasta su agotamiento. Pero no, desde los 60 ya el Estado asumió como tal la tutela de ese recurso y se puede explotar el sector hidrocarburífero. La cuestión es que para el desarrollo de esta industria hay algo que se llama un proceso de asignación de áreas. No es simplemente un trámite sencillo, sino que es un trámite a través del cual unas empresas altamente certificadas se presentan, por ejemplo, bien sea a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos o presentan su proyecto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas que tengan o a alguna convocatoria. Entonces se presentan para, por ejemplo, en el tema hidrocarburífero, en el tema minero, para acceder a un área específica, bien sea por una ronda que la haya promovido la entidad, el Estado colombiano, o bien sea porque la compañía tiene interés en un lugar específico. Todo esto se puede hacer gracias al artículo 332 de la Constitución Política. Entonces, sí se pueden otorgar áreas para exploración y producción de los hidrocarburos y normalmente los estándares que se solicitan para las compañías son supremamente altos. No sé si ustedes han observado los requisitos que se piden para las compañías que van a explorar y producir hidrocarburos en costa afuera. Son muchísimos y son bastante elevados desde lo económico, lo operativo, en todo sentido. Así que
Por ahora en Colombia el sector petrolero no ha sido vetado, no se le ha cerrado la puerta y creo que seguirá operando aun cuando nosotros no estemos, aun cuando hayamos hecho una transición hacia otro tipo de generación de electricidad, porque no podemos hablar de no utilizar hidrocarburos. De los hidrocarburos viene casi todo lo que conocemos. La vida moderna del hombre nació gracias a los hidrocarburos, a la molécula de los hidrocarburos. Entonces sí, seguramente lo seguiremos explotando y aquí estamos viendo otras preguntas. Me distendí un poquito con esa. Dice, si estaría de acuerdo en aplicar el fracking. Me hablan aquí, luego me dicen que acoger en Colombia varios convenios internacionales como el Río de Janeiro nos limita a utilizar nuestro recurso carbonífero y si reduce la posibilidad de realizar proyectos termoeléctricos. Dice, ta, 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 ta. Bueno, dice, ¿cuál puede ser el principal reto para la, cuál puede ser el principal reto para la industria de los hidrocarburos? Ta, 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 ta. Listo. Entonces empecemos por acá. Bueno, nos preguntan sobre el fracking. El ingeniero Orozco hizo una aclaración muy chévere la semana pasada sobre dónde venía la palabra fracking. Lo cito porque no fue mi investigación. Nos contaba que una organización, una fundación ambiental, Sierra Nevada, había estado, había estado haciendo, ¿cómo les digo? Había estado comunicando, digamos, ciertas ideas sobre el tema del fracturamiento hidráulico o hydraulic fracturing, pero utilizaba una palabra específica y en vez de decir fracturamiento, hablaba de fracturar. Y que yo también venía de una serie futurista, me pareció muy interesante la idea. Caso es que nos quedó supremamente claro que la palabra técnica no era fracking, no era fracking y no es fracking. Entonces, el tema del fracturamiento lo comparto porque me pareció súper chévere, muy interesante. Entonces, el tema del fracturamiento hidráulico podría estar de acuerdo en qué sentido. Por ejemplo, no es las personas cuando les hablamos de fracturamiento hidráulico se imaginan que esto se va a desarrollar desde la Guajira hasta el Amazonas, se imaginan en llamas el bosque del Amazonas. Claro, yo también me lo imaginaría y me asustaría muchísimo. Pero normalmente, como de pronto si hay algún geólogo que me pueda escuchar, alguna geóloga sabe que el potencial en materia de no convencionales, pues el suelo, nosotros no vivimos en Texas, nosotros no, el suelo no es plano y sabemos de aquí a cuántos kilómetros más cómo es el subsuelo, ¿no? Nosotros contamos con una geología supremamente interesante y diversa, así que no en todos los lugares tenemos potencial para hidrocarburos no convencionales. Debido a las fallas, al subsuelo, a todos los procesos del suelo. Entonces, en Colombia tenemos más potencial en la cuenca del Valle Medio del Magdalena y en Cesar Ranchería. Entonces, si hablamos de esas zonas, de que allí se han desarrollado desde hace muchísimos años proyectos petroleros, allí ha habido contratos asignados para recursos no solamente no convencionales, sino para convencionales. Se ha explorado altamente esa zona del Valle Medio del Magdalena, diferentes compañías como ConocoPhillips, como Ecopetrol. Entonces, si tú ya analizas en contexto y dices, bueno, en Colombia hay potencial y observan que puede haber potencial en esos lugares, y si la empresa que lo va a desarrollar tiene la experiencia, y si los estándares, si imagínense que nomás en la 181495 en la resolución los estándares son supremamente altos, en el artículo cuarto, para en materia de no convencionales son mucho más altos. Bueno, aunque creo que estos son los más evolucionados, y creo que estos son los estándares por los que se rigen las compañías a nivel internacional. Pero bueno, si queremos manejar nuestros propios estándares en Colombia, me parece genial, me parece perfecto. Lo que sí yo digo es si lo hacemos bien. Si lo hacemos bien y se hace con experiencia, me parece que es viable. Y obviamente es necesario articular la agenda nacional, la agenda institucional, la agenda regional y la agenda de territorio, porque no podemos pasar por encima del territorio. Entonces, algo que sí les dejo en el tintero también sobre eso, qué pena si me extendí mucho en esa pregunta, es que los proyectos petroleros no se pueden desarrollar sí porque sí. No, existe algo que es la consulta previa también. La consulta previa es una fase dentro de los contratos petroleros que se llama fase cero o fase inicial, ¿sí? O esta fase normalmente eh, es aquella en la cual la compañía obtiene su licencia.
Hoy en día hablamos ya de una licencia social. Me gustó mucho que en el informe de la comisión de expertos, eh, que la comisión de expertos que abordó todos esos temas del fracturamiento hidráulico el año pasado hablaba sobre la licencia social. Decía que para el tema de los recursos no convencionales, para el tema de la perforación de este tipo de pozos con estas técnicas, en Colombia específicamente necesitábamos licencia social, necesitábamos coordinar con el territorio para generar seguridad, porque cuando no hay seguridad para el territorio, tampoco hay seguridad para la compañía en materia de sus inversiones, ya que puede verse abocada, las personas se ven abocadas a iniciar acciones populares, a las cuales tienen todo el derecho a iniciar acciones de tutela. Eso está ligado a algo que me preguntan por aquí. Eh, ta, 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 momento. Un momento, ta, ta, ta. Bueno, entonces, eso, es decir, las compañías se verán abocadas inevitablemente a tener que contestar tutelas, acciones populares, consultas populares, y está bien que el territorio tenga acceso a esa información. Sin embargo, acorde con la sentencia SU 095 del 2018, ya el Consejo de Estado dejó muy claro que aún cuando un ciudadano tenga todo el derecho para solicitar la suspensión de un proyecto, no podemos pasar por encima de los ingresos con los que el Estado piensa contar y del desbalance fiscal colombiano. Entonces, habría antes que tener un proyecto y que cada juez emita una decisión dependiendo de la envergadura o del impacto, tendría que hacer un análisis. Aquí tendrían que aplicarse los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para poder determinar con autoridades superiores, para poder determinar en conjunto con la comunidad también y con los organismos expertos en materia económica en el país, así como con el Departamento Nacional de Planeación, qué tanto puede afectarse la nación, qué tanto puedan verse afectados aún los recursos del municipio, del departamento, eh, si no se desarrollan los proyectos. Entonces, es algo muy, muy interesante y creo que es necesario hacer esa aclaración. Entonces, me están preguntando también acá, eh, pregunta de YouTube. Ah, no, un momentico que también me hicieron otra pregunta acá. Me dicen, él dice que acoger, bueno, los convenios. Bueno, les digo mi posición desde Río de Janeiro, me parece espectacular. Me parece necesario. Cuando uno se niega al cambio, está destinado a fracasar. Si Colombia simplemente cerrara los ojos y dijera, no, 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 me van a quitar las industrias, no, 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 me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, no me acojo, no, me parece interesante porque si esto es para mejorar, si esto es para exigir que en las compañías haya mayor eficiencia, mayor innovación y menor impacto, bienvenido sea. La cuestión es cuando nos polarizamos, la cuestión es cuando analizamos sin datos el asunto, cuando no observamos que la regulación ya es bastante estricta y cuando no observamos que aun cuando la regulación es bastante estricta, se siguen emitiendo, por ejemplo, decisiones a veces judiciales que frenan los proyectos. Por ejemplo, hablamos del desarrollo del recurso aquí hidrocarburífero y termoeléctrico. Entonces, creo que la Convención de Río, de donde nacen estos principios de precaución y prevención, yo creo que los podemos ver de la manera no negativa, podemos verlos de la manera retadora. Bueno, si hay desconocimiento, entonces exploremos, produzcamos y encontremos el conocimiento de modo que no se aplique el principio de precaución. Porque pues si simplemente decimos no a las industrias o el Estado no permite desarrollo de pequeños pilotos en diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, el nuclear o proyectos termoeléctricos, sí, geotermia, si no permitimos que hayan pequeños pilotos de esto, nunca vamos a recoger información y simplemente a todo le vamos a aplicar principio de precaución y los jueces a todo le van a aplicar el principio de precaución. Entonces, no creo que Río de Janeiro frene proyectos termoeléctricos ni ningún tipo de proyecto, simplemente nos obliga como Estado a ser más eficientes, a ser digamos, a no actuar intuitivamente, nos llaman y avanzar hacia el conocimiento. Entonces yo creo que uno de los retos eh, de la industria de los hidrocarburos en este momento, para responder otra de las preguntas, es que eh, creo que el mayor reto de la industria es, bueno, aunque yo sé que es una de las industrias que más innova, y eso ya lo vimos en la charla pasada y nos han hablado algunos sobre cómo vamos en materia de avances en temas tecnológicos, pero
Pero miren, yo creo que el reto más grande es la coordinación de la agenda, porque muchas veces el Estado va hacia una dirección, las empresas van hacia otra dirección y el territorio va hacia otra dirección. Yo creo que el éxito de esto, y me impactó mucho, lo digo porque eso me quedó de la cumbre del petróleo y gas, pero no del 2019, sino del 2018, unas mesas regionales que se instalaron y fueron una gran estrategia. Miren, cuando se articulan las empresas con los intereses de las empresas, que también les interesan las personas, funcionan con personas, funcionan con el bienestar de esas personas y también en los territorios. Cuando se articula empresa, territorio e interés del Estado, creo que hay éxito para un proyecto. Sin licencia no, social no hay éxito para ningún proyecto. Entonces, hacia allá vamos. Algunos de pronto dirán, pero no estoy de acuerdo, pero les cuento, eso sí, hacia allá vamos y eso de hecho habló la comisión de expertos en materia de fracturamiento hidráulico el año pasado. Si no caminamos hacia la coordinación, concurrencia y subsidiariedad, no vamos a lograr avanzar. Entonces, yo creo que el reto más grande en las industrias en este momento extractivas es la evolución y la adaptación hacia ese tipo de conversación con las comunidades, y no la conversación de que traje, construí, puse, hice, sino de que ven y trabajamos conjuntamente. Lo estoy diciendo obviamente de una manera muy poética, muy romántica, muy linda y de la manera políticamente correcta, pero yo sé que eso no es fácil de ejecutar en territorio. Muchos me van a decir, no, la abogada habló puras cosas muy poéticas y todo, pero y el territorio y lo que en realidad pasa y la violencia y que hay territorios a los que no se puede hablar y que hay corrupción en ciertas juntas de acción comunal, claro, eso hace parte de las particularidades de la colombianidad. Eso hace parte de nuestra identidad y eso hace parte de uno de los retos que lamentablemente las empresas se han tenido que enfrentar solos, han tenido que abanderar solos ese cambio y creería que allí también hay un punto muy importante y es que el Estado sea el abanderado de la conversación entre las empresas y entre las comunidades, porque ya sabemos en las comunidades, desde la comunidad en la que les conté que yo vengo, que soy caucana, que soy patoja, bien sea en el Bajo Cauca, ya casi Putumayo, y en el Putumayo los proyectos petroleros que hay, pues sabemos que hay todo tipo de industrias no legales. Entonces, no podemos dejar que las empresas se enfrenten a esto de manera solitaria. Aquí me dicen Em, bueno, José Manuel Botero, perdón, sí, José Manuel Botero. José Manuel, me puedes escribir, pues mi correo no hay ningún problema, si está allí, es público, es angelica.legardaz@gmail.com. También me puedes encontrar por la red profesional. Utilizo mis redes exclusivamente para temas profesionales académicos, me encanta aprender y enseñar. Entonces allí me puedes contactar o ahorita me puedes escribir. No, ya me escribiste en privado. Bueno, entonces el mensaje es para todos también. Me están preguntando también aquí, eh, eh, me está preguntando Ricardo Andrés Bastidas. Hola Ricardo, gracias por tu conferencia. Tengo dos preguntas. ¿Cómo está regulada la compra y venta de los bonos de carbono? Y la segunda, desde el sector minero, ¿cómo se puede regular el uso de que en los trabajos, obras de minas se haga basado en el cálculo de reservas ambientales probadas? Bueno, entonces, Ricardo, o sea, los bonos en este momento de carbono son algo novedoso para la industria, por decirlo de esa manera. Yo creo que es uno de los retos que también enfrenta el sector. Espérame, dame un segundito. Ay, ¿qué pasó por aquí? Perdónenme, tengo un pequeño problema técnico. Ya. Entonces, en este momento, el tema de la venta de los bonos de carbono, algunas empresas lo han visto como algo estratégico, me parece bastante interesante, pero yo creo que queda mucho por hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer ese tipo de ventas de los bonos de carbono, por ejemplo, que yo no genero emisión y tú sí generas emisión, Colombia lo puede hacer. Entonces, ejemplo, nosotros en este momento nos encontramos dentro del estándar, ¿sí? No estamos obligados a generar menos emisiones. Obviamente, Colombia desea emitir menos emisiones, esa es la idea, conforme a los objetivos de desarrollo sostenible, pero como todavía tenemos un espacio en el cual movernos, podemos vender esos bonos a otras industrias en otros países, podemos venderle
esos bonos, por ejemplo, a Estados Unidos, a China, y es también otro ingreso del Estado colombiano. Como les digo, suena súper feo, pero es un premio al que se porta bien. Si yo, por ejemplo, estoy generando menos emisiones, bueno, y tengo unas buenas políticas de emisiones, digamos, puedo venderle esos bonos a otra empresa, digamos, otra empresa, otra nación, otro pueblo, otro país me puede decir, Estados Unidos me dice, mire, yo sí ya me salí del estándar, yo voy en este porcentaje, voy 7% más allá de lo que yo debería emitir, entonces vamos a entregarle ese cálculo a usted, básicamente usted va a entrar como a su cuenta, como uno le dice, entra a su cuenta, haga de cuenta que ese 7% que yo estoy produciendo adicional es suyo y cuánto me cobra. Entonces significa eso, es como, suena el ejemplo que les voy a dar, de pronto no les gusta, pero es como ir a la tienda a fiar a nombre de otro. Entonces yo llego y digo, miren, vine a comprar, pero como yo ya me pasé del presupuesto, vine a comprar a nombre de otro. Entonces, es una manera muy coloquial de contarte sobre los bonos de carbono, pero bueno, te puedo proporcionar una buena bibliografía que tengo sobre eso. Por acá, un momentico, decimos, ta, 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 ta. Bueno, entonces, esas son las cositas que yo les puedo contar. Espero no haberles aburrido mucho. A veces voy más despacio, voy más rápido. A lo último me aceleré un poquito más porque vi que como que se me estaba acabando el tiempo. Pero sí les quiero dejar es la reflexión de, ay, me salí de la presentación, creo. Vengan, eh, es que siempre vamos a necesitar que estén coordinadas las industrias y el desarrollo sostenible. Vamos a tener que verlas como lo que son, las aliadas. Y nosotros también tenemos que ser los aliados. Les quiero decir que en internet hay un documento que pueden consultar muy chévere y ese documento trata sobre las pequeñas acciones que uno puede ejecutar para los grandes cambios de los objetivos de desarrollo sostenible. Y las acciones son desde la más pequeña, desde enseñarle a usted algo a su esposo que está en la casa en vez de pelear tanto o alegar tanto, o enseñarle algo al novio, o enseñarle algo a la amiga, al amigo, enseñar un negocio. Por ejemplo, que digamos que a mí se me dé el tema de la pintura. Yo le puedo enseñar a alguien la pintura, por ejemplo, para que tenga otra actividad a la cual pueda vivir. Hay formas muy sencillas desde las cuales usted y yo podemos generar desarrollo sostenible. Entonces les invito para que cada uno desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentre, si se encuentra acompañado mucho mejor, enséñele algo a esa persona, enséñele algo a otro, porque de hecho las industrias es lo que permanentemente hacen, transmiten conocimiento y no hay nada más revolucionario en el mundo que la transmisión de conocimiento. Cuando usted le transmite conocimiento a un pueblo, a una sociedad, a una región, realmente le está dando herramientas para el futuro. Aquí les puedo dejar una conclusión y es mi conclusión realmente sobre sobre el sector extractivo en Colombia. Les voy a compartir a todos mi correo electrónico, angelica.legardaz@gmail.com. Me pueden escribir por ahí o si quieren más dinámicamente en la red profesional en LinkedIn. Decimos que como conclusión, el apalancamiento del desarrollo sostenible debe nacer del sector privado, derivado del apoyo del Estado a través de una regulación estable y segura jurídicamente. Las compañías no van a venir a invertir si el Estado cierra los proyectos, si el Estado cierra las puertas, si a mí me entregan un proyecto minero, energético, petrolero y ni siquiera me dan la opción de explotarlo, obviamente cumpliendo yo con todos los requisitos, y simplemente me cierran la puerta por dudas, no me dejan absolver las dudas, no me dejan investigar, pues yo creo que las empresas no van a venir, no van a invertir. Esperemos que, esperemos que una de las estrategias del Estado sea promover la adquisición de conocimiento del territorio, de la promoción de la adquisición de conocimiento del subsuelo, que no solamente esté a cargo de las empresas. Aquí no estoy diciendo que le toque nada más a las empresas invertir, no. No podemos como compañías entrar a suplir las ausencias del Estado, pero sí les digo que ningún estado va a poder lograr un cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible si no apoya al sector privado. ¿Cuál es una de las maneras
más bonitas de apoyarlos es dándoles seguridad jurídica. No les prometamos a las empresas lo que jurídicamente no podemos cumplir, pero sí podemos proporcionarles una seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Yo no les voy a decir que no voy a emitir una regulación mañana que, digamos, cierre las puertas a, por ejemplo, que una regulación, bueno, como lo que sucedió, que se decidió suspender por ahora, porque aún no se ha tomado la decisión de parte del Consejo de Estado de declarar nula o no la regulación en materia de no convencionales. Em, ¿Qué pasa si, por ejemplo, sucede algo de esta manera? Se otorgó un contrato, por ejemplo, anterior a esa declaratoria de nulidad, se entregó un contrato, se suscribe un contrato para no convencionales, para la exploración y producción de hidrocarburos no convencionales, en yacimientos no convencionales, que es como el nombre genérico. Y un año después, unos meses después, em, simplemente a la compañía le toca que irse porque un juez municipal o digamos o un magistrado determinó que el proyecto simplemente no era beneficioso para la comunidad. Creo que eso sí puede ser riesgoso porque las empresas en ese momento sí dicen, no, el Estado no está conmigo. Una estrategia puede ser capacitemos a nuestros operadores judiciales mucho más. Claro, seguramente yo respeto mucho las autoridades judiciales, claro que sí, soy abogada, pero sí creo que la capacitación en materia de hidrocarburos va mucho más allá. El tema de los hidrocarburos, por ejemplo, como abogada en este tema me he dado cuenta que esto va mucho más allá de la regulación. Esto requiere una comprensión económica, una comprensión del tema de la balanza económica nacional, una comprensión de commodities internacionales, requiere una comprensión de necesidades locales, regionales. Yo creo que nuestros jueces que ya están bastante capacitados, capacitadas también, deberíamos como Estado colombiano, puede ser por ejemplo a través de la Escuela Judicial Lara Bonilla, puede ser a través de las autoridades, por ejemplo, charlas del Servicio Geológico Colombiano, de la Agencia de Hidrocarburos, de todas las empresas también que pueden hacerlo, capacitarles y enseñarles para que actúen aún con más herramientas. Eso es uno de los puntos, y es que innovemos, aprovechemos las herramientas y recordemos de nuevo eso, que el desarrollo sostenible no puede darse en el país sin el sector privado, y tampoco el sector privado debe operar sin la ejecución de prácticas y de las metas encaminadas hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Eso les puedo yo decir. Entonces, mm, pues les agradezco mucho por haberme escuchado. Me encantan todos los temas energéticos. Quiero aprender de lo que más pueda también. Me encanta estarme educando, entonces si ustedes me pueden compartir conocimiento, me quieren corregir, mejor todavía, y si no están de acuerdo conmigo, creo que mucho mejor. Me va a alegrar todavía más si no están de acuerdo, porque si no están de acuerdo, me van a enseñar seguramente otras cosas que yo no manejo. Entonces, bueno, Flower, muchísimas gracias y gracias a todos. Y María bueno, se les Angélica, cuenta. muchas gracias a ti. Muy, muy interesante la profundización que nos diste el día de hoy. De verdad que te agradecemos montones esta conferencia. Creo que pudimos resolver las preguntas y antes de que cortemos, se me olvidaba pedirte permiso para dejar esta conferencia en el canal de YouTube. ¿Estás de Sí, acuerdo? claro. Salgo despelucada, pero no, genial. Claro, de una, sí. No te preocupes, es domingo. Ahí lo Sí, aclaramos. la presentación, pues yo se las envío, aunque es bastante corta porque lo que les confieso, me gustan las presentaciones básicas, pero bueno, se las puedo dejar también, les puede servir. Dale, dale, si quieres yo te comparto mi correo ahorita y ponemos un link para que la gente las pueda descargar. María Angélica, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron acá en Zoom y por YouTube también. Recordarles que a las 3 de la tarde tendremos la próxima conferencia y que tengan un muy delicioso almuerzo el día de hoy. Vale, gracias. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Chao.